Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7. Versículos del 1 al 32. Esteban responde en el concilio a los judíos. Les muestra cómo sus mayores habían sido siempre rebeldes a Dios, y que al presente lo eran también ellos, habiendo hecho morir al Salvador, y perseguido a sus discípulos. Versos del 1 al 53. Primera parte. 1. Entonces el sumo sacerdote dijo: si eran así estas cosas. 2. Él dijo: varones hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en la Mesopotamia, antes que morase en Carán. 3. Y díjole: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y moró en Carán. Y después que murió su padre, lo traspasó a esta tierra, en donde vosotros ahora moráis. 5. Y no le dio heredad en ella, ni aun el espacio de un pie, mas prometióle que se la daría a él en posesión y a su posteridad después de él, cuando no tenía hijo. 6. Y díjole Dios, que su descendencia sería moradora en tierra ajena, y que la reducirían a servidumbre, y la maltratarían por espacio de 400 años. 7. Mas juzgaré yo la gente a quien ellos hubieren servido, dijo Dios. Y después de esto saldrán, y me servirán a mí en este lugar. 8. Y diole testamento de circuncisión. Y así engendró a Isaac, y circuncidóle al cabo de 8 días. Y Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. 9. Y los patriarcas movidos de envidia, vendieron a José para Egipto. Mas Dios era con él. 10. Y libróle de todas sus tribulaciones. Y diole gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual le hizo gobernador de Egipto y de toda su casa. 11. Vino después hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban qué comer. 12. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió la primera vez a nuestros padres. 13. Y como segunda vez los enviase fue conocido José de sus hermanos, y fue descubierto a Faraón el linaje de él. 14. Y envió José, e hizo ir a su padre Jacob y a toda su parentela, que consistía en 75 personas. 15. Y Jacob descendió a Egipto, y murió él, y nuestros padres. 16. Y fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que compró Abraham por precio de plata de los hijos de Emor hijo de Siquem. 17. Y cuando se acercó el tiempo de la promesa que había Dios jurado a Abraham, creció el pueblo, y multiplicóse en Egipto. 18. Hasta que se levantó otro rey en Egipto, que no reconocía a José. 19. Este usando de astucia contra nuestra nación, apremió a nuestros padres que no criasen sus hijos, porque no viviesen. 20. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. 21. Mas habiéndole después expuesto, tomóle la hija de Faraón, y crióle como si fuera hijo suyo. 22. Y fue Moisés instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en sus obras. 23. Y después que tuvo 40 años, vínole al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. 24. Y como él viese uno que era injuriado defendióle, y vengó al que padecía la injuria, matando al egipcio. 25. Y él pensaba que entenderían sus hermanos, que Dios por su mano les había de dar salud. Pero ellos no lo entendieron. 26. Y al día siguiente riñendo ellos mostróseles, y metíalos en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27. Mas el que hacía injuria a su prójimo, desechóle, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
28, ¿o por ventura quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? 29, y por esta palabra huyó Moisés. Y moró como extranjero en tierra de Madián, en donde engendró 2 hijos. 30, y cumplidos 40 años le apareció en el desierto del monte de Sina un ángel en la llama de una zarza que ardía. 31, Moisés cuando lo vio maravillóse de esta visión. Y acercándose él para considerarla, le fue hecha voz del Señor, diciendo. 32, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés espantado, no osaba mirar. Comentarios. 2. Él dijo, varones hermanos, y padres. 1. Dirigiendo su discurso al pueblo y a los ancianos o jueces. Escuchad, el Dios de la gloria. 2. Que es la fuente y origen de toda la gloria que pueden tener los hombres y los ángeles, o a quien solo pertenece la gloria. Apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en la Mesopotamia. 3. En el Génesis capítulo 11, verso 31 y capítulo 12, versos 1 y siguientes se dice que Ur, patria de Abraham, estaba en la Caldea, de la cual es una parte la Mesopotamia, o país que está entre los ríos Tigris y Eufrates, y así no es contrario lo que dice Moisés en el Génesis a lo que afirma San Esteban en este lugar. Antes que morase en Canaán. 4. Ciudad también de la Mesopotamia, la que en el Génesis se llama Harán, en la que se detuvo sin duda Abraham, y en donde murió su padre antes de pasar a la tierra de Canaán. Esta es una transposición, que es muy frecuente en las Escrituras, en donde alguna vez suele invertirse el orden de los tiempos. 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y moró en Canaán. Y después que murió su padre, 1. Taré. lo traspasó a esta tierra, 1, en donde vosotros ahora moráis. 2. A la Palestina. 5, y no le dio heredad en ella, ni aun el espacio de un pie. 1. No poseyó ni un solo paso de aquel terreno. Mas prometióle que se la daría a él en posesión y a su posteridad después de él, cuando no tenía hijo. 2. Cuando aún no le había nacido Isaac. 6, y díjole Dios, que su descendencia sería moradora en tierra ajena, 1, y que la reducirían a servidumbre, y la maltratarían por espacio de 400 años. 1. En Egipto. San Esteban solamente pone 400. Y San Pablo, Gálatas 3:17 cuenta 430. Los autores sagrados suelen señalar el número redondo, sin contar el exceso que suele haber. Pueden contarse estos 400 años desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto. En su lugar tratamos este punto más por menor. 7, mas juzgaré yo la gente, 1, a quien ellos hubieren servido, dijo Dios, y después de esto saldrán, y me servirán a mí en este lugar. 1. Yo castigaré a los egipcios. 8, y diole testamento de circuncisión. 1. Génesis 17:10. La circuncisión fue como el sello y prenda del cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham, y por eso se llama testamento, o alianza la ley de la circuncisión. 9, y los patriarcas movidos de envidia, vendieron a José para Egipto. 1. Esto es para ser llevado a Egipto. 13, y como segunda vez los enviase, fue conocido José de sus hermanos, y fue descubierto a Faraón el linaje de él. 1. Texto griego, tu Josef, de José. 14, y envió José, e hizo ir a su padre Jacob y a toda su parentela, que consistía en 75 personas. 1. Moisés Génesis 46, 26 y 27 solo cuenta 70 personas. La versión de los 70 que sigue aquí San Esteban pone 75 comprendiendo sin duda los nietos de José que nacieron después. 16, y fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que compró Abraham por precio de plata de los hijos de Emor, 1, hijo de Siquem. 1. Esta es una frase o expresión compendiosa. El sentido de ella es que Jacob fue trasladado a Hebrón,
y enterrado en el sepulcro que Abraham había comprado a Efrón Eteo, y José con sus hermanos en Siquem en la parte del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hemor. Algunos intérpretes creen que el padre de Efrón tuvo dos nombres, Seor, como se llama en el Génesis, y Siquem, como aquí lo llama San Esteban. 17. Y cuando se acercó el tiempo de la promesa que había Dios jurado a Abraham. 1. De que su posteridad había de entrar en posesión de la tierra de Canaán, pasados los 400 años de servidumbre. Creció el pueblo, y multiplicóse. 2. Manuscrito, fue amuchiguado, de donde conservamos mucho, y muchedumbre. 18. Hasta que se levantó otro rey en Egipto, que no reconocía a José. 1. Ni los grandes servicios que había hecho a los egipcios. 19. Este usando de astucia contra nuestra nación, apremió a nuestros padres que no criasen sus hijos, porque no viviesen. 1. Manuscrito, Wiskiesen. Texto griego, y ahí esto me ezogoneistsai para que no hiciesen casta, o criasen. Por esto mandó que hiciesen matar a todos los hijos varones, arrojándolos al Nilo. Éxodo 1, 22. 21. Mas habiéndole después expuesto. 1. Sobre las corrientes del Nilo. 22. Y fue Moisés instruido en toda la sabiduría de los egipcios. 1. Y era poderoso en palabras, y en sus obras. 1. Duró muchos siglos la reputación de los egipcios en las ciencias y artes, y así Moisés tomó de ellos toda aquella instrucción, que no se oponía a la piedad y a la religión, por lo cual todos le admiraban, viendo la manera con que hablaba, y se portaba en todas sus acciones. 24. Y como él viese uno que era injuriado defendióle. 1. Y vengó al que padecía la injuria, matando al egipcio. 1. Texto griego, toca taponumeno kataxas tona egiption, y vengó al injuriado, hiriendo al egipciano. 25. Y él pensaba que entenderían sus hermanos, que Dios por su mano les había de dar salud. 1. Pero ellos no lo entendieron. 1. Manuscrito, que Dios daría bienandanza a ellos por amor de él. Estas palabras dan a entender que Moisés mató al egipcio por un movimiento del Espíritu Santo, y con una autoridad legítima. Agustín. Cuestión 11 sobre el Éxodo. 26. Y al día siguiente riñendo. 1. Ellos mostróseles, y metíalos en paz, diciendo, varones, hermanos sois, porque os maltratáis el uno al otro. 1. Manuscrito, barayando castigábalos que se hubiesen en paz. Texto griego, of se autoismajomenois, kaisine elasen, se les puso delante estando riñendo, y los quiso obligar a que se hiciesen amigos. 29. Y por esta palabra huyó Moisés. 1. Y moró como extranjero en tierra de Madián, en donde engendró 2 hijos. 1. Faraón, que no era ya aquel cuya hija había hecho criar a Moisés, luego que supo la muerte del egipcio, hacia buscar a Moisés para matarle, lo que le obligó a huir y refugiarse en la tierra de Madián. 30. Y cumplidos 40 años le apareció. 1. El ángel habla en nombre de aquel a quien representa, y por quien es enviado. San Gregorio Magno, prefacio en el libro Moralia. Agustín, La Trinidad, libro 2, capítulo 3. Libro 3, capítulos 10, 11 y siguientes. En el desierto del monte de Sina un ángel. 2. O del monte Horeb, Sina, y Horeb son 2 partes de un mismo monte. Un ángel, el griego añade del Señor.